Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a hacer un vídeo con Claudia. ¿Qué tal desde Argentina? Hola, bien Iván, muchas gracias por la invitación. Acabamos de ver este vídeo que aparece ya en pantalla, gracias a ti, y porque lo hemos visto y te ha parecido muy interesante, ¿no? El tema de cómo va presentando muy despacio pues cosas que nunca está de más sensibilizarse, que es el tema de tener en cuenta lo que estamos pensando. Claro, hay que observar mucho porque no descartamos muchos pensamientos, ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos y los pensamientos sí se pueden descartar, ¿no? Sí, sí, eso lo reconocí como una forma de esa limpieza, entre comillas, de la que no nos ocupamos. Y también, bueno, si bien parte desde el hecho de que no sabemos quién somos básicamente, ¿no? Con el concepto de alma, pero cómo a través de ese posicionamiento podemos encontrarnos con la verdad. Entonces ahí, bueno, yo he propuesto que para comentarlo íbamos a tratar, por ejemplo, yo iba a plantear el tema de los rituales, porque hay en otro lado donde le hacen una pregunta a Miller sobre este tema de los ritos en la iglesia y qué sucede ahí. Y es un caso donde vemos lo importante que es la lógica, porque si tú, o sea, la más mínima lógica, una vez que sabes, por ejemplo, que hay intervención de espíritus, se te abre unas situaciones donde dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, donde tienes que reflexionar sí o sí, porque si no, no sabes lo que pensar de nada, ni si los pensamientos que tienes, ni cuáles tienes. Bueno, el tema es que si vas los ritos son para facilitar, pues por ejemplo, que el amor de Dios entre en el alma. Pero claro, si estamos acompañados de un espíritu que tiene pues esa misma querencia hacia una religión, hacia unos ritos, por muy auténtico que haya sido la recepción de ese amor divino, por ejemplo, las primeras veces, nosotros podemos ya, por ejemplo, meternos en un modo no experimental, porque hemos recibido amor divino junto con un rito y el pensamiento que no estamos poniendo en la cesta de la experimentación sería: el amor de Dios depende de la iglesia, depende de que yo vaya a tal rito. Eso sería un pensamiento que lo tenemos, ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos y por lo tanto no lo podemos poner en la cesta de la experimentación y está como puesto ya como una verdad. Y esto además, fíjate, es muy fácilmente relacionable con cómo se prepara en las familias para que ese dogmatismo, por así decir, para que esa creencia falsa siga en la casilla 2 o en la 3 como error o como verdad o como error, en vez de pasar a la experimentación, porque en las familias pues apagamos, que es lo que también tú dijiste, pues podemos comentar esa parte, ¿no? De lo que venimos hablando muchas veces, de cómo se prepara la anestesia del alma, por así decir. Entonces eso, dime. Sí, siento en este proceso de compartir, sobre todo, como un poco como decía al final del video, que no solamente uno mira su ley de atracción, sino que ve la de los demás, y en esta oportunidad que se abre de compartir y divulgar estas enseñanzas, distinguía este proceso en esta cuestión de la relación personal con Dios, de lo personal, y de cómo él constantemente pide que no es que se le crea a él, sino que constatemos con nuestra relación con Dios. Y de alguna manera
la tendencia con las personas que he compartido, y un poco remitiendo a esto que también decís vos, es, por ejemplo, la tercerización, o sea, que tiene que venir de otro, pero con una cierta autoridad que le hemos otorgado, por ejemplo, en este caso la iglesia, Mm. como para poder hablar de Dios. O sea, yo, por lo tanto, estoy en Si, otra parte si la o familia no- abajo de la pirámide. sí, Claro, entonces por ahí cuando él, porque justamente destituye esa estructura, la destituye en cuanto dice que lo dice muy claramente en esta oportunidad, que todos tenemos la posibilidad de hacer y que es algo personal, y es donde percibo, por ejemplo, me pasaba ayer que una amiga de mi hija menor tiene a su mamá en un estado muy grave a causa de una enfermedad. Entonces me dijo, no sé qué responderle, me dijo mi hija. Entonces yo le digo, bueno, en principio que se está enfrentando al miedo, a la muerte de su mamá, digo, podés contarle, por ejemplo, que no hay muerte, que hay transición y que ella va a poder estar en contacto con su mamá si es su deseo y pero que está preparado. si eso no si no se lo ha pedido, que se lo comente, no estoy seguro de que se lo podría. Claro, no, ella no, en realidad no le pidió que se lo comente, sino que ella viene a mí como una idea de qué podría comentarle. Ah, mm, Claro, entonces por ahí, más allá de que sí, yo no niego que sentir el miedo en principio como algo honesto, digamos, de que tengo miedo a que muera y que ese sea su rezo a Dios, pero al mismo tiempo poder ofrecerle y no la versión porque con esta versión de la muerte, digamos, hay mucho control, mucho miedo y mucho sufrimiento. Entonces, bueno, pero igual ella en ese momento, mi hija me dice, ella no lo va a entender. mm. Entonces yo sentí, le digo, esa es una conjetura que estás haciendo vos en función de tus propios miedos y justamente es lo que opera, digamos, con esta idea de que la verdad o que determinadas verdades, determinadas afirmaciones están preparadas para unos pocos. Entonces, como esa posición recortada que tenemos de la intelectualidad y de cómo yo, por ejemplo, respondo por otro y digo, no, no lo va a entender. Me pasa con Francesca. Con Entonces, Francesca que uno dice, eso lo ha puesto. Miller dibujaba ahí 6 casillas. "Mm, La derecha es la intelectual y la izquierda es las emociones. Entonces, tu hija ha dicho, esto no lo va a entender. Entonces, ella ha prescindido de usar la casilla de la experimentación porque ya está programada por todo lo que ha es- vivido desde la infancia, en la escuela, con los padres, no sé qué, no sé cuánto. Como igual que todos, igual que tú, nos han programado para dejar de ser como niños, por así decir. Y entonces no entra la casilla de la experimentación, eso ni de coña. Y fíjate, claro, tú ya has dicho las razones de por qué no entra, que son pues las adicciones a no sentir, a sentir unas emociones que sustituyan miedos o iras determinadas, ¿no? Que están muy guardadas. Vale, entonces ese pensamiento automáticamente entra en la 2, es decir, esto es verdad, no lo va a entender. Entonces, exacto, aquí lo que está mostrando tu hija, fíjate, son muchas cosas, es decir, es lo que nos ha remarcado muchas veces Miller y en este también, la separación, y que todo el mundo la comenta, entre mente y emociones, ¿no? Mente y corazón, digamos, se dice mucho. Primero te está mostrando eso, porque, claro, porque con esa afirmación no solo la está metiendo aquí en la verdad, sino que está diciendo, toda esta casilla no la voy a usar. Es decir, es, no me voy a plantear si la meto emocionalmente como verdad ahí, que es un poco lo que ha hecho en realidad, emocionalmente la mete ahí como verdad, pero, pero vamos, que ni se lo plantea, aunque lo está haciendo también, metiendo en la casilla de de las emociones que son armoniosas con lo que yo quiero, no con el amor. Bueno, es que en realidad ella no está en este planteamiento, ¿no? Porque Miller, el segundo lado de aquí era los pensamientos que estén en armonía con el amor
pues los retengo como verdad. Entonces, ella te está mostrando su definición de lo que es válido, que podría ser un sinónimo de amoroso. O sea, lo que es válido, lo que es así, pues eso, lo que vale es conservar eso. Vale, mi amiga no lo va a entender. Vale, perdona, sigue. No, y que de alguna forma, tal como lo explica él, nosotros lo que subyace o que demuestra un poco cómo justificamos es porque realmente yo desde el error estoy discerniendo en ese momento lo que es la verdad y porque a mí también me está representando una confrontación. O sea, yo no quiero decir esto porque yo también siento el mismo miedo y de alguna manera quisiera creer otra cosa. Entonces, en realidad, cuando dice ella no lo va lo que yo estoy bloqueando tiene que ver conmigo, más allá de que esté hablando de otra persona, que me revela mucho, porque claro, siempre lo menciona, que en el momento de mi muerte va a ser devastador y todo eso. Entonces, como esa convicción, como esto que yo le estoy diciendo, confronta con lo que cree, lo bloquea automáticamente. Más allá de también de asociarnos un poco así a la emoción de la pena y la conmiseración que trae aparejada esta circunstancia, ¿no? De ese Dios ilógico que tenemos todos de alguna forma, de no poder comprenderlo, pero tampoco comprometernos e involucrarnos en este proceso. Esa deshonestidad, porque lo remarca al final, esta honestidad de que realmente qué es lo que yo estoy sintiendo y decirme la verdad a mí mismo de lo que siento. No podría hablar algo así porque yo no lo creo realmente de última, ¿me entendés? Realmente esto no es lo que yo creo. O sea, realmente yo esto no lo siento así. Sí, Entonces, no, como no está dispuesta, quiero decir, a pasar al lado exacto, experimentador emocional, ¿no? Que como, es su persona, de qué le trae a ella esta, digamos, esa sí, circunstancia. Claro. o sea, literalmente era que, o sea, en el lado de las emociones, pues, cómo determinar la verdad utilizando lo que podríamos llamar, entre comillas, razonamiento emocional, que no es razonamiento. O sea, cualquier emoción, que es en este caso sustituyendo razonamiento intelectual, que es en la casilla de la izquierda, cualquier emoción de la que no estemos seguros, si está en el error o es una emoción, digamos, verdadera, es que es raro, ¿no? Entonces, cualquier emoción de la que no estemos seguros necesitamos experimentar. Pero nosotros por programación, tú estabas diciendo, pues cuando tu hija te responde una cosa así, pues está diciendo, no quiero experimentar. O sea, las emociones que ya tengo ahí conservadas, que ni quiero sentirlas, pues están en armonía con lo que yo creo que es el amor de mí misma y el amor de la amiga y el amor de los demás. Aunque todo eso no lo diga, pero es así, ¿no? Sí, sí, la versión de Dios y esta cuestión que ya estuvimos viendo en videos anteriores de la resistencia y de incluso sostener un argumento de crueldad, o sea, es bastante ilógico, pero sí. Como Dios sabrá, que me dijo ella, que le respondió la amiga, Dios sabrá por qué está haciendo las cosas de esta manera. Digo, claro, ahí en ese comentario le digo, claro, sí, es la imagen que tenemos de que no estamos involucrados en el proceso. Y claro, si está haciendo las cosas de esta manera, realmente es como todo está depositado en él. Y, y por supuesto que más allá de esa supuesta aceptación, está la ira, ¿no? Que estuvimos viendo también, esa resistencia. O sea, ese Dios sabrá es lo contrario a la actitud infantil que hablaba al final Miller, de que un niño no duda de que vaya a haber una verdad sobre cada tema y disponible para saberla de parte de Dios. Eso,
chicos de 19, 20 años que ya con la fachada, digamos, lo viven desde ese lugar, porque hemos visto también cómo el simple hecho de hacer tiene respuesta, ¿no? El simple hecho de que sea la oración, decía él al principio, cuando respondió a la primera persona, bueno, tienes que rezar y pedir. O sea, es como básicamente están estando por ahí. Cuando dijo estoy muy confundida, entonces le dijo, bueno, primero, en este caso, despedir, claro, ese deseo. Más allá de vivir la emoción y sentir la angustia y atravesar el miedo de que uno siente a dejar de ver a alguien, todo lo que representa el vínculo, pero y de esto de ir solos, ¿no? Esa sensación que tenemos de que no hay salida. Entonces no preguntamos ni probamos nada. Está cerrado, digamos, el caso. Que eso ya es el paso que no está mostrando la fachada de tu hija y de la otra persona. El paso que dice Elvira en el vídeo del que estamos hablando es siquiera permitirse experimentar como un niño pequeño, en vez de decir Dios sabrá, permitirse experimentar. Y entonces Miller le dice, bueno, no hemos hablado aún del proceso de experimentación, pero tendrías que rezar y observar lo que pasa en tu vida. Exacto. Y claro, rezar, ¿para qué? Porque dice, porque lo acabamos de ver muy claro, no es nada subjetivo ni metafísico. El hecho de que nos decía Miller, no, es que vamos cargados con una definición mundana del amor, una definición del mundo que hace del amor el mundo, o sea, que es completamente distorsionada, pero eso no se entiende que es así, o sea, porque cuando está claro, sin embargo, que no es nada metafísico y que es muy real. Cuando tu hija te pregunta qué le digo, ella se está interesando por el bienestar de su amiga, por el bienestar suyo propio, para servir, para ser de utilidad a los demás. O sea, que eso es el amor, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo, lo que dijo AJ también, adaptamos nuestra pregunta, en este caso sería, adaptamos nuestra respuesta al consumo. Sí, pero allí te ha preguntado. Lo que quería subrayar mucho es que la motivación de la pregunta, aunque esté muy lejos, Claro, es el amor. Es decir, ¿qué le digo? Por lo menos es una apertura que denota que quiere saber que decirle en una situación donde está mostrando un interés por la amiga y por la madre y por ella misma. No es, también podría ser una cosa de, oye, que no quiero hacer nada con esto, dime una receta que me quiero librar de esto, pero no es así, no creo que sea así. Es, oye, que yo quiero a mi amiga, entonces, lo que te estoy diciendo es que fíjate qué concreto es, que nos fijemos, no me había dado cuenta quizá tanto hasta ahora de lo enorme que es y continuo que es el hecho de la definición distorsionada de amor y de Dios, por lo tanto, que es el que delega, o sea, el que nos crea un alma que puede tener amor, por lo tanto, ya tiene de hecho potencial, todo eso que hemos hablado. Entonces, lo clarito que es eso, o sea, ella, o sea, la respuesta de ella diciéndote, no voy a decírselo porque no me va a creer, equivale a voy a proteger la definición de amor que tengo desde con tantos años que tanto me ha costado en la fachada, ¿no? Sí, sí. Cerró la puerta. O sea, protege una definición de amor porque claramente, primero, la propuesta que te daba era yo quiero a mi amiga, lo que se implica de lo que está haciendo, por lo tanto está el amor involucrado, pero hay o sea, por lo tanto tiene que haber alguna definición de amor, o no sé si llamarla definición porque es mucho más abarcante. O sea, tiene que haber ahí algo subyacente relativo al amor, pero como has dicho, cierra automáticamente la puerta, sí.
Sí, asociarse, por lo que percibo, es quedar de alguna manera asociado a lo conocido, que en mi familia la conmiseración, bueno, es universal, pero en mi familia está muy marcada. Entonces, claro, nos asociamos a lo conocido, al sufrimiento, a la resignación y Mm. acompañamos en el dolor, por decir, de alguna forma de amor. Y los privamos porque sentía un poco cuando iba compartiendo mi bitácora en este proceso de autorresponsabilidad que eh, tímidamente estoy llevando adelante, realmente siento como que ya cuando entra otra alma, en este caso con respecto a los hijos y nietos, en mi caso, ya estamos como de alguna forma, bueno, aparte de coartar el libre albedrío, privándolos, o sea, potencialmente de acceder, porque realmente es muy triste cuando veo el efecto dominó, ¿no? Yo privé a mis hijos y ahora mis hijos, a su vez, así como Ana Paula contestó esto, bueno, en este caso a un alma, entre comillas, amiga, y así se va expandiendo a través de la escuela. O sea, Sí, todos vamos sí, propagando. los gestos primeros de la familia van propagándose a través de la escuela y etcétera. Mm. Entonces, privar, por ejemplo, que lo vi con Francesca en este tiempo, esta, en vez de preservar esa llama, al contrario, como decía Jota, buscamos ya darle una realidad prefabricada de respuestas, de verdades, porque yo lo digo y todo lo que vimos generalmente. Y claro, ahora, por ejemplo, eh, yo tengo 50, casi 50, pero Ana Paula tiene 20, pero ya está cerrada. Ujú. Oye, y entonces fíjate que se me ocurría también que en este tema de la experimentación con las emociones, ni siquiera tampoco queremos darnos cuenta de que no estamos seguros de la respuesta. Por ejemplo, me contabas, no sé si lo quieres comentar, el caso de experimentar mucho miedo por la noche, por posibles presencias o lo que sea. Y fíjate que, claro, no queremos, porque no estamos programados para ser humildes, no queremos sentir ese miedo y mucho menos experimentar. Por eso él en este taller otra vez, la enésima vez, lo primero que ha comentado prácticamente es la humildad, claro. Primero Claro, humildad para poder... incluso para, yo sentía, Iván, un poco preparando lo que iba a compartir mañana con respecto a la fe, que en el video de ayer, antes de ayer, que hicimos, donde dice básicamente que para la fe es justamente algo que te permita reconocer la presencia de Dios y a partir de allí reconstruir esa relación, ¿no? Es como, así como acaba de decir ahora, como un proceso científico similar, así la fe está basada en hechos. Entonces, esa reconstrucción de la fe, y me doy cuenta cómo para determinadas cosas yo la puedo sostener, como decías vos, y bueno, cuando ya hay cuestiones, bloqueos mucho más grandes, entre comillas, gana el miedo o termino cediendo, está todo el tiempo, como dice él, estoy operando funcionalmente, eh, aunque parezca que es una decisión intelectual. Y sí me di cuenta porque la decisión había tomado intelectualmente de tener un registro de las experiencias nocturnas, sobre todo de lo emocional, ¿no? De lo que voy sintiendo en el estado de sueño, reconociendo lo que él cuenta al principio, somos un alma, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual, la mente está en el cuerpo espiritual de noche abandona el cuerpo, el alma y el cuerpo espiritual salen del cuerpo, o sea, con esa construcción empezar a comprometerme porque percibo notoriamente que la decisión de bloquear mis sueños es porque ahí tengo mucho por descubrir. Y bueno, he rezado para pedir, he tomado la decisión, he puesto el cuaderno, todo, pero cuando llegó el momento de enfrentarme, entre comillas, o sea, hacer real mi compromiso, no, lo bloqueé.
tal cual, lo que hizo Ana Paula, hice yo. El momento de pararme y salir, en realidad, con miedo, elegí pararme, porque en otro momento me hubiera quedado. Estoy sola en la casa, me hubiera sentido mucho miedo. Pero era porque, pero esto estás hablando de una experiencia que ya no es solo el que te hayas parado, no estamos hablando de que te pares a la hora de apuntar algo, no estamos hablando de que en mitad de la noche pasó algo o cosas así. O sea, claro. no es lo que estamos diciendo, ¿no? Es como... No, me hubiera parado, dije no, me hubiera parado no a escribir, no me hubiera puesto de pie. Ah, claro. Yo, con el miedo decidí levantarme a ver qué era, porque era obvio que por la forma en que estaba cerrada mi casa y por la forma en que dormían los perros, que tengo 2 en distintos sectores de la casa, ninguno había reaccionado. Era solamente una gata que tenía esa actitud de estar viendo algo y yo ver la forma en que la gata reaccionaba muy, la verdad, descontroladamente, entre comillas, descontrolada, pero obviamente estaba controlada por el miedo. Entonces yo percibía que ella veía lo que yo no podía ver. De Claro, todas formas, me levanté. esto tienes que aclarar si alguien nos escucha para que sepa, Claro, porque ¿qué tiene que ver una experiencia así, que tampoco hemos a lo mejor detallado lo que es, qué tiene que ver con el hecho que es mucho menos miedoso, digamos, de apuntar lo que ha pasado? Entonces, apuntar lo que hemos soñado o lo que hemos experimentado con el cuerpo espiritual por la noche, que es eso que no son sueños sino realidades. O sea, esto es una cosa, pero otra cosa muy diferente es que ya tú no te atrevas a ponerte a apuntar cosas cuando estás sintiendo una presencia, que te despiertas en medio de la noche y claro, sí, en buena lógica, tú has rezado por acordarte de lo que pasa espiritualmente por la noche. Pero claro, esto era muy desbordante, era de repente era mucho, o sea, porque es como me despierto y noto una presencia, la gata está como loca por ahí, y entonces, claro, lo que habíamos rezado para hacer era sentarnos a hacer una labor de reflexión, de escribir, sentir otra vez lo que sentíamos por la noche. No, pero es que ahora mismo ya está pasando. Está pasando, es la exacto, experiencia sí, espiritual, está ahí mismo, hay que sentirla ahí mismo ya. sí, sí. O Yo sea, siento un poco cuando en el ejemplo que él dice de los aviones y de volar, es que en algún momento vas a estar en el aire, o sea, vas a desafiar la ley de la gravedad. Entonces, claro, el deseo tiene que ser superar al miedo en este caso para poder saber que justamente tú estás, o sea, tu invento, en este caso hacía alusión al avión, y dijo él, no le importó lo que pensaban los demás, o sea, se ponían en riesgo, entre comillas, y desafiaban. Claro, y tenés el valor que realmente lo pone el deseo, la pero fíjate que intensidad. él ya lo ha comentado, que es mucho más difícil descartar las emociones que descartar los pensamientos. Y Claro, de eso no lo ha hablado aún en el taller y tampoco sé cuánto lo va a poder hablar, que son solo 3 horas 45 minutos en 2 sesiones, el ujú, taller de emociones, lógica y verdad. Entonces, eh, o sea, el tema es que ahí hay un miedo, claramente, que hay que descartarlo, pero sabemos que solo se puede descartar con lo de la humildad. Y también si tú te vas aproximando a ser más humilde, o cualquiera, que todos estamos plagados de miedos, si nos aproximamos a ser más humildes con ese miedo, van a salir también muchos pensamientos que hay que descartar. Y esos pensamientos te pueden venir, como puede suceder, por ejemplo, en los rituales, en las iglesias, que te pueden venir pensamientos de espíritus que están adictos a una forma de ritual que te puede haber funcionado en un momento dado, pero que luego ya a lo mejor no te funciona, pero las adicciones de esos espíritus y la tuya ya te siguen ahí estancadamente forzando, por así decir, te autofuerzas a seguir con esa dinámica porque ya te has autoforzado desde pequeñito nos hemos forzado a seguir en la familia, por ejemplo, sin decir las cosas, etcétera. Todo eso lo hemos arrastrado, pues entonces van a salir muchos pensamientos que pueden venir de quien sea, de dentro de ti, espíritus, creencias falsas de dentro de uno, gracias a la humildad con una determinada emoción que
que esos sí van a ser fáciles de descartar. Entonces eso quería plantearnos o preguntarnos si tú tienes la intuición que parece que puede surgir ahora, que es decir, claro, si yo me permito más humildad con un sentimiento, me van a salir muchos pensamientos que están reforzando ese sentimiento y que como es más fácil soltarlos, los pensamientos, pues quizás así si tengo muy presente que los pensamientos los puedo soltar, que pueden venir de un espíritu y sin rabia los suelto como un niño, eso es más fácil, me pueden facilitar todavía más sentir el miedo como un niño pequeño, boom, boom, boom. Entonces ese tipo de cosas. Claro, sí. Reconozco que más allá de todo lo que estuvimos viendo en todo este tiempo, este circuito que hace él hoy recorre y de alguna manera, aunque parezca eh, prescriptivo, digamos, me permite tomar conciencia de la secuencia, si bien él aclara que son pasos, digamos, que es un proceso y que está vivo, por decirlo así, en cada uno, yo reconozco que es muy distinto ponerlo al servicio. Primero que involucrarme en el proceso y segundo, bueno, sí, cultivar la humildad para poder vivirlo. No lo tenía hasta este momento. O sea, hoy recién lo veo con vos y contribuye plenamente a lo que es. Mirá que vimos la deconstrucción de la fachada, vimos el yo herido, o sea, pero pareciera que hay respuestas que llegan en el momento que tienen que llegar, no pareciera, es así. Y entonces sí, un poco afinar la intervención en ese sentido y reconocer. Seguramente, yo estoy segura porque no solo que tiene una connotación esotérica así en mi familia, vamos, sino que, por ejemplo, tengo a mi hermana que tiene, no solo que recuerda lo que soñó y que tiene la capacidad de levantarse al baño y volver a acostarse y dice, estaba lindo mi sueño, sigo soñando lo que estaba soñando. Y yo no. O sea, esto es una constatación, como decía él, con la ley de atracción de otros y ver la experiencia de otros. Yo digo, bueno, y que ya lo dejó claro en el estado de sueño, es una deliberada elección lo que estoy haciendo, así que sí, reconozco la emocionalidad y los pensamientos que seguramente están ahí interfiriendo, incluso en la discusión que tuve en el sueño cuando vi una escena así fantasmagórica, entre comillas, o de película de terror, que encontré huellas en una pared, que yo hablaba en mi sueño y decía, no, pero tiene una zapatilla, los espíritus no usan zapatillas, esto no es real. Y me reía después yo cuando recordé el sueño. Y tantos otros sueños que no había recordado y este lo tomé, a pesar de toda esta experiencia, lo tomé como un regalo, recordar lo que recordé, lo poco que recordé que lo registré, Claro. porque tenía esta oportunidad, ¿no? De poder ver cómo había influido en mí la decisión de comprometerme con el proceso, que si realmente me quiero comprometer con el proceso, o sea, pude ver un montón de cuestiones, ¿sí? En mí sacó a la superficie, puso en evidencia. Así que sí me gustó. E incluso ayer dormí sola, no estaba Francesca, tampoco estaba Ana Paula. Así que no recordé mi sueño de ayer, no tuvo esa connotación, pero sí sentí que me servía un montón. Se convierte en insumo como todo lo que vamos Pero registrando. pero el tema es que luego hay seguramente el espíritu que aparecía por ahí era alguien de la familia con el cual habría que hablar porque estará como medio atrapado en su... Igual que yo tendré los míos y todos tenemos espíritus que a veces no es que lo estén haciendo aposta malévolamente, pero sí funcionan para detrimento de su alma y de la nuestra, porque no se permiten progresar, sino lo contrario, ni saber que hay futuro fuera de la tierra, fuera de seguir acosando de alguna manera, entre comillas, a los familiares. Y entonces ahí como que se abrió una gran oportunidad de madrugada, pero con todo el miedo que da eso, ya no digan, pero se abrió una oportunidad para decir,
vale, me siento tranquilamente a pedir que vengan guías para ayudar en este proceso donde yo voy a empezar a abrirme a hablar con este espíritu que puede ser la bisabuela, ¿no? De la que hablamos hace poco, que sería tu abuela, de la que hablamos hace ya 3 o 4 meses, que habría, Sí, también estaba afectando a tu sobrina, etcétera. sí, Claro, y eso lo tenéis muy claro, lo teníamos muy claro que era ella y que a lo mejor entonces es ella la que está ahí, vale. Entonces, ¿cuánto de sí. miedo da? Me hiciste acordar, Iván, a la abuela no le gustaban los gatos. Ah, mira, la- Mi gata corría. Claro, yo percibí que quedó, como te decía en otro momento, que quedó acorralada porque no tenía dónde huir y entonces buscaba en mi habitación, que se ve que estaba en la puerta, o sea, no tenía opción de usar la puerta para salir de la habitación, la mm, gata. Pero que sí, recordé que ahora que, claro, ella no para nada, no querían los gatos, ni los perros, ni los tenía uno a mal traer, mm. pero que no quería. Sí. Así que sí, ahora Pero yo lo que resaltaría mucho es eso, es que es muy fácil hablar de todo esto, pero cuando nos vemos en la situación es tremendo. exactamente, sí, sí, Es tan tremendo que fíjate que nos cuesta, yo qué sé, hablarla y nos vamos a eso, a los rasgos quizá más superficiales, ¿no? De mira lo que le ha pasado al gato y entonces te fijas mucho en eso y te tienes que levantar. El propio miedo ya hace como que nos queramos poner en marcha enseguida. en modo huida, claro, sí. Yo siento que no, digamos que no me lo permito. No lo permito, y bueno, acá está la humildad sobre todo, no me permito atravesarlo, porque nunca se trató de no sentir, que si hay miedo, justamente sentirlo, digamos, no luchar, ni confrontar, ni atravesarlo, ¿no? Y ahí está. Igual no, como que no tengo no sé cómo explicar, no tengo la claridad, como decías recién, pero bueno, voy a pedir la guía, sí, es Claro, es en ese porque momento, claro que no hay claridad, hay solo miedo. Lo que pasa es que entonces es cuando más hay que ejercer la fe, por así decir, de pedir así en el aire, de respirar, ¿no? El miedo, respirar en la barriga un momento y decir, a ver, pues es que no queremos realizar ese acto de fe, ¿no? O sea, no queremos poner en marcha la fe realmente. Es muy difícil cuando estamos en medio del conflicto enorme que es emocional, que es un terror tan grande. Pero te lo digo porque todos lo hemos pasado en algún grado o en otro, de sentir algo, presencias, lo que sea, y en esos momentos puede costar mucho, pero sí. sí, y no la percibo yo sola, o sea, Ana Paula en su ambiente un rato antes me contó de cosas que se movían, que se le prendió una máquina, o sea, tenemos forma de reunir, ya está, digamos, de alguna forma constatado, porque sí, ya lo vimos antes. Yo llegué en un momento a hacer la oración de Ajota que está diseñada para ponernos en contacto con él, no diseñada, una carta que él hace al espíritu, pero sí lo hago en este tren de discontinuidad y como un poco recortado, como vivimos, porque generalmente como que no, estamos, yo siento que ya conté con respecto al trabajo y las actividades del día, nosotros tenemos una vida disociada. Entonces, justamente esto es lo que representa mucho agotamiento que él responde al final, al principio. Es desamorosa en ese sentido, porque es agotadora, es de esfuerzo, es de desconexión, es insensible, es automática. Entonces, claro, si hacemos un proceso, como dice AJ, en vez de hacer un proceso en 5 años, lo haces en 50. Incluso llegás al mundo espiritual y seguís todavía negando y resistiendo, y bueno, es todo la voluntad, ¿no? ¿Hasta dónde? Y el deseo, voluntad y deseo, voluntad y deseo. Mm.
y básicamente sentía cómo se desmorona en ese momento mi concepción de Dios, de que no estoy cuidada o de lo que uno puede resguardar en un caso de miedo, o sea, exactamente a qué te estás aferrando. Eso me veía, digamos, al desmenuzar un poco la experiencia, en qué estaba escogiendo al momento que escogía y cómo, sí, básicamente el miedo gobierna. Sí, o sea, y que nosotros tenemos esas heridas de que no queremos sentir X miedos y es ello, esos agujeros en el aura son los que enganchan y se enganchan a ellos los espíritus, como podría ser quizá la bisabuela, y se enganchan ahí, claro, y había rezado por experiencia y justo ha sucedido. Una experiencia que, o sea, donde poder justo eso, claro. Sí, donde cedemos la voluntad y de alguna manera es obvio, digamos que no, el deseo todavía y la humildad no son, bueno, la humildad es deseo de sentir las emociones, porque ni siquiera el miedo me ha permitido atravesar completamente. Pero que es un gran paso, o sea, porque ha sido, aparentemente, ¿no? Porque ha sido una petición y se ha visto respondida claramente, o Sí, sea que es muy, está muy bien la cosa. así, exacto, así lo sentí. En ese sentido, fue la respuesta inmediata, más allá de que esté, obviamente, es una invitación a la autorresponsabilidad, hacerme cargo de las heridas y de lo que atraigo, digamos, porque esto es así, la relación con Dios, del lado de Dios, siempre estuvo, está, pero es la mía la que debo de mi lado. Entonces, claro, sí, lo sentí así muy en profundo, digamos, después, en la decantación. Ay, Claro, entonces ella, la espíritu, si es la bisabuela, pues ella tiene que aprender, igual que nosotros, a descartar emociones que están en error. Pues es que en el mundo espiritual las emociones son mucho más intensas y nuestras adicciones, por lo tanto, como que nos llaman mucho más, satisfacerlas es como más imperativo. Pero si, o sea, si no ella, si, o tú, pues alguien, igual que yo tengo los míos, pues en algún momento dado alguno vamos a tener, a no ser que muramos y luego ya la cosa es otro juego, ¿no? Que no sabemos cómo sería. Pero ahora se está abriendo porque no hace falta morir para sanarse, ni mucho menos. Entonces se abre esa especie de aprendizaje que, oye, si no lo aprendes tú, podrías ponerte, claro, lo ideal sería, es muy fácil decirlo, ¿no? Desde fuera. No, pues cuando tengas ese miedo, pues lo que hay que hacer es dialogar sí, tranquilamente con la espíritu y decirle, oye, no, es que tenemos que, juntas, tenemos que descartar esta emoción, que es un error desde la perspectiva de Dios, está en desarmonía con la verdad y el amor, y que somos alma y no sé qué, claro, es muy fácil decirlo. claro, sí, sí, ahí yo vi, bueno, ahí por eso dije, desapareció mi concepto de Dios, mi ley de atracción, o sea, toda la comprensión, entre comillas, intelectual, absorbida por la emoción, bueno, revelando justamente que no es suficiente, ni sólida, ni real todavía, pero ahí va, sí. Claro, y entonces esto que estamos viendo de separar por un lado lo intelectual y lo emocional puede ser muy útil porque ah, el, el hecho de que tu abuela se aferre mucho a la familia tenía que ver, quizás, estuvimos elucubrando sobre ello, con creencias intelectuales de la religión católica, ¿no? Sobre castigos, sobre purgatorios, sobre historias.
Y lo importante que es, de alguna forma, bueno, lo fui aprendiendo con vos en general respecto a la contemplación de toda esa lógica para poder reconocerla en uno, porque somos portadores del equipaje histórico al que menciona J, y que, bueno, la conmiseración la aprendí con ella también, de la vergüenza que la llevo con papá también, Mm, y con toda la familia de mi papá. Sí, esas son las heridas. Y, por ejemplo, otras experiencias que tuve en relación con el sueño tienen que ver con la vergüenza sexual, y reconozco en mi vida, en estado de vigilia, que eso ya tiene como una cierta distancia, tratamiento así distinto, me cuesta hablar de eso, todo un tabú, como ya lo vimos también en un taller, y claro, en mi estado de sueño muy probablemente se potencie, como también nos explica a J que hacemos generalmente con esta experiencia que está sucediendo todo el tiempo en paralelo a la vigilia. Es impresionante mm, descubrir eso e involucrarnos, ¿no? Para conocernos, porque básicamente, como él dice al principio, es cómo nos conocemos. O sea, Dios no se relaciona con la fachada, y es la única forma, en definitiva, lo marqué, eso estaba por decir al final, lo marqué porque yo tenía la experiencia de la nueva era, de este conocimiento personal, nunca asumido, estoy hablando de 7, 8 meses de este camino que es nada seguramente de todo lo que debo responsabilizarme, pero cómo en todo este tiempo, en este poco tiempo, comparando el proceso de la nueva era, estaba absolutamente obnubilada con determinadas versiones que no me llevaron, no solo no me llevaron al autoconocimiento, sino no estuve yo a cargo, y ni hablar de Dios, ni siquiera existía. Eh, y que es en oposición, que marqué como lo primero cuando recorrimos este esbozo de este video, que él puso, que es la única forma, en definitiva, la verdad es una sola, y esa cuestión de que hay muchas verdades y todo lo que también mencionó Mary, me alejó totalmente. Y una incluso de entre todo este descubrimiento, una de las cuestiones del estado de sueño y de la vida espiritual que llevamos constantemente desarrollando, por lo visto, el bastión que tengo ahí cerrado, que bueno, no cerrado, pero por lo menos todavía no totalmente consciente. ujú. Pues que sería muy interesante, claro, que poder hablar ahí claramente con espíritus y atraer guías celestiales para que nos ayuden. Por ejemplo, y también o sea, según tú o cualquiera que estemos en el proceso, surge este miedo muy grande, pero por ejemplo, en vigilia te vas dando cuenta de, por ejemplo, esto que cuenta aquí, de los impedimentos que nos ponemos para experimentar con las emociones y con cualquier cosa, es que queremos la aprobación de los demás. Claro. Fíjate que para un espíritu, el problema que tienen es que hay mucho contraste porque parece ser que tienen el problema de que es muy contrastado. O sea, las emociones con lo que son aquí y lo que son allá es mucho. La diferencia de intensidad y como son muy libres en comparación, porque al no tener cuerpo físico, pues, entonces es muy difícil hacer este tipo de reflexiones, pero tú sí las puedes hacer, ¿no? Y es decir, vamos a ver, o incluso lo podríamos estar como, en plan ahora, podríamos hablar ahora como si habláramos con ella y hiciéramos aquí un taller con espíritus que yo creo si no Que están escuchando. parece. Entonces, que allí en el mundo de los espíritus no tienen que conservar la aprobación de nadie, porque seguramente no vean, de hecho, a ningún otro familiar ni a nadie y estén rechazando precisamente por la creencia intelectual, que es más bien intelectual, ¿no? Es que tengo que ser así o asado porque esta es la verdad y ya está. Y no experimento con esa verdad intelectual del tipo que sea, que hace, que refuerza que se aferre y que hace que se aferre a
a tus heridas, o si es que es así, pues esa creencia Sí, intelectual de la aprobación de quién, de si no hay nadie alrededor. O sea, sin embargo, eso es una cosa básica, que es lo mantenemos desde muy pequeñitos. No, porque para que mamá y papá, pues como es tan emocional todo y ya es mucho más que intelectual, porque depende de nuestra supervivencia, incluso puede haber habido enormes traumas, como en el caso de tu abuela, que es, entonces, de esto que les pasó con el cacique aquel, pero entonces es como sentir esto, estos absurdos, estas cosas, no sé si facilitaría, es lo que quería plantearte, ya que casualmente hemos dado con esta parte del 5. no, eh, bueno, yo cuento, incluso en este caso, cuento con el registro de Ana Paula, de su experiencia de estado de sueño también, de que en un momento quedó con 2 personas que marcaban territorio, que bueno, me ayudaste a interpretar esa parte porque orinaban y defecaban por toda mi casa, y bueno, fue en un momento que Ana Paula no estaba acá, pero me dijo, vi la casa y vi a 2 señoras que estaban haciendo estos, 2 ancianas. Entonces, por ahí, bueno, sí, comprender e iniciar el proceso, porque realmente es como, es un poco la experimentación, pero básicamente este ensayo y error que pone en marcha la rueda, digamos, sí, sí, uno cuando comprende sobre todo esto, la aprobación de los demás, ella y yo también al momento de no estar como que eh, eh, conmigo misma, hablo buscando mí, porque condenando mí, yo me di cuenta ahora que tuve la oportunidad con mi nieta de vivir las emociones del yo herido, cómo era yo misma la que me juzgaba a mí y me impedía, que aborté varios procesos de llanto espontáneo y abrumador, porque no lo tolero, o sea, como que pongo ahí, y bueno, calculo que esa misma lógica de aprobación de los demás, en este caso yo misma la estoy activando en mí de hacer algo que esté como fuera de lugar o no sé cómo sería, ¿no? Algo raro, sí, como que no me atrevo por ahí, como que siento que, digo, estoy al momento que hablo con vos, de qué me impediría a mí llevar adelante este proceso, porque es como que te sentís loco, ¿verdad? Un poco, como decir, claro, es muy raro. Y más con la connotación negativa que le da. Y esto, ¿tú crees que esta experiencia de Ana Paula sería real del cuerpo espiritual por la noche que habría visto cagando a familiares por tu casa? ¿Sabes por qué siento de alguna manera, Iván, que es real? Porque cada vez que con Ana Paula, porque quedó claro que es la emoción de lo que se hace el registro, ¿no? Bueno, y Ana Paula estaba viviendo circunstancias en ese momento de desarraigo. Entonces ella estaba en Buenos Aires en un viaje que hizo y ella sentía mucho miedo, todos sus sueños eran pesadillas. Sentía mucho miedo, la ley de atracción le había manifestado incluso, bueno, en el cuerpo urticaria, cuando uno comprende, digamos, las razones de cómo se manifiesta en la piel, separación, bueno, un montón de circunstancias que le permitían conocer la verdad, al menos personal, de lo que estaba sintiendo. En este caso, yo veo y ella recuerda sus sueños. Generalmente cuando los compartimos, los relaciona y puede eh, comprender la lógica que tienen, o sea, puede hacer las dos miradas, digamos, la lógica y la emocional, y se encuentran, obviamente confluyen. Ah, entonces uno hace el clic y va construyendo. Pero Por eso, el contexto es que ella estaba en realidad huyendo del miedo. Cuando ella vuelve otra vez a tu claro, casa, no quiere sentir como una niña pequeña el miedo a lo desconocido, porque esa decisión fue genial porque le permitió sentir una capa de miedo, o sea, empezar a poder afrontar las adicciones emocionales, ¿no? O sea, ella toma una decisión y gracias a esa decisión siente unos miedos. Que sí, claro, los atravesó, no, o sea, no dormías, realmente fue de mucha intensidad.
como que en algún momento se le desordenó incluso el día, trataba de dormir un poco porque se puso intensa la noche respecto a estas experiencias que estaba teniendo, pero sí le permitieron revelar un montón de cuestiones. O sea, Y que fue una quizás es que entonces en esas experiencias con el cuerpo espiritual estaba yendo a tu casa y como con el cuerpo espiritual, o sea, por pura anhelo de arraigo, estaba volviendo por la noche, pero por la noche en tu casa debe haber un festival. Entonces, claro, con el cuerpo espiritual lo ve todo. Entonces esa es la Bueno, hipótesis. eso justo que estás contando era lo que yo le decía, entonces viniste a verme, porque ella venía así, ella tenía el registro de venir acá, que era su deseo, ¿no? Entonces viajaba, tal cual, eso hacía, y lo hacía deliberadamente, o sea, en el sentido, no fue una vez, venía y venía, veía tal cosa, veía tal cosa. Así fue que la confianza, digamos, bueno, la fe se fue basando en todos esos registros que ella hizo en ese momento. Fue la parte más fuerte, creo yo, de... Pero, pero y te has dado cuenta, ahora hablándolo es increíble, porque te das cuenta lo bonito que es el hilo que estamos haciendo entre las cosas. Porque fíjate, Miller insiste muchas veces que la acción es necesaria para poder ver qué miedos tenemos. E incluso cómo es curativa, en el sentido de que, o potencialmente curativa, en el sentido de que si ahora volviera a tomar esa decisión o en un caso ficticio siguiera fuera, tú ahora podrías quedar con ella por las noches, con el cuerpo espiritual, para tener reuniones, ya no estar tan sola tú, y tener reuniones con toda la vasca que hay ahí funcionando, el festival que tenéis montado, por las noches. O sea, fíjate que se abre, lo que quiero decir es como la acción abre no solo el alma de ella para sentir miedos bloqueados que están contribuyendo a la ley de la atracción que tenéis. No solo eso, sino para abrir no solo el alma, sino posibles cursos de acción muy, muy amplios que involucran incluso, pues eso, lo que acabo de decir, que no es ciencia ficción, el cuerpo espiritual tuyo podría por las noches, fíjate que podría haber pasado eso, ¿no? De repente el ejemplo de ella sintiendo miedos humildemente gracias a una acción podría haber derivado en que si ella sigue fuera, de repente tú te es más fácil. Es un suponer muy así. Es muy fácil hablar así desde fuera e imaginar locuras y todo eso, pero que no es locura, pero que es una posibilidad, ¿no? Que no hace falta tampoco. Para superar todo esto hay muchas maneras. No estamos diciendo que sea la única, pero fíjate cómo que se abre a todos los aspectos. Es muy bonito cómo se enlaza acción con emociones abiertas, con el enlace entre las almas y con la posibilidad de apertura y de dar perspectiva, incluso para posibilitar esa apertura y esa perspectiva no son nada metafísicos, sino que posibilitan nuevas acciones que incluso pueden ser hechas por la noche. Claro, sí, Iván, sí, ahora lo veo con tu ayuda siempre. Me gusta, por eso me gusta compartirlo, porque realmente es como uno puede imaginar. Creo que siento que desde afuera ves otras cosas que yo no veo, y así con cualquiera otro. Sí, realmente. Y Pero, bueno, pero es que no es que se vean, sino que es que pensar es gratuito. Lo que pasa es que sabemos que la imaginación también es importante y a veces es solo las otras personas las que pueden atreverse a decir cosas o imaginar cosas que uno pues está metido en una historia y no puede. la, O sea está que, bloqueado. Ujú. mm, Sí, a mí eso me abrió mucho, bueno, pues con Ana Paula, con la que vivo, y comparto esta perspectiva, y en todo sentido se recrean eh, las experiencias para poder, no cerrarlas, digamos, no, obviamente, si se cierra también hay un mensaje, o sea, y si me bloqueo también, que es lo que pude ver ayer en la conversación con ella. O sea, todo habla, todo se vuelve elocuente. mm. Así que sí, vamos a hacer el proceso. Vamos a empezar.
que ya está dado, basta que lo descubra. Está funcionando todo el tiempo. Es algo que está sucediendo. El tema es involucrarnos, sí. Pero a mí me ha hecho mucha gracia eso, ¿no? De cómo tomar distancias de ella, de repente habría una cercanía mucho más íntima en el fondo, porque si ella Sí, está con el cuerpo espiritual ahí, de repente se estaba dando cuenta más íntimamente de cosas que sucedían, digamos que son más íntimas, ¿no? Podríamos decirlo así, son más, en tanto sí, que involucran a toda esa familia que puede estar ahí. Bueno, y otra pregunta ya más, otra cuestión más en plan graciosa del tema es qué leches hacen esas personas si realmente están haciendo sus necesidades. ¿Qué será? ¿Que también será este sentimiento de que tienen que ir al servicio o tienen o sea, que no pueden soportar la idea de que no necesitan comer en el mundo espiritual y por lo tanto tienen que hacer como que defecan para seguir con la aprobación de los demás? No sé, se me ocurre esa tontería, pero sí. Yo siento la territorialidad muy fuerte. sí, eso es más La bien. abuela, sí, yo siento que es muy fuerte y que era como una constante en mi familia, la sigue siendo. Mamá termina sin su casa, por ejemplo. em, Entre comillas, sin su espacio, vive con mi hermana. O sea, como que esa cuestión aparece muy fuerte. Mamá, su hermano le quita su casa, que es el único hermano que tiene con el matrimonio que tuvo mi abuela, el último, de hermanos de padre y madre, así que por ahí las heridas son las mismas. O sea, que hay una constante ahí también y puede ser, percibo de alguna forma algo que estén marcando en el territorio, que fue una lucha aquí, sobre todo en el Chaco y donde yo vivo, Ujú. y latente, sí, que aquí en el, Es una herida relativa a eso. sí, un colectivo, sí, totalmente, a mucha gente acá. Y donde yo vivo no está la etnia a la que pertenecía mi abuela, pero sí está un grupo y es sí, como que está en sintonía con esta emoción compartida, sentimiento, mucha ira. Bueno, el territorio era el motivo por el. Claro, es que hay unos sentimientos y unos pensamientos tan contradictorios entre sí, porque por un lado tienen el tema del catolicismo, que tu abuela creía Cierto, a eso, pero eso cierto. contradice mogollón la ira contra el hecho del territorio, ¿no? Claro, ella que creía en el purgatorio y que rezaba muchísimo, sí lo comentamos una vez, rezaba todo el tiempo, cuanto más se acercaba, digamos, más viejita estaba, más tiempo rezaba, era lo único que hacía, lo último. Y horas de oraciones, que sí conté yo que tenía su librito que decía, tantos rosarios equivalen a tantos años de purgatorio. Así que la abuela iba multiplicando todo lo que podía, porque supongo que era consciente de haber sido mala, bastante mala. Claro, y entonces la decepción y o sea, el chasco que se dice también de encontrar que al morir no ha funcionado para nada. Sí. Y elegir un poco permanecer en este plano que implica mucho dolor, siento yo al alma, quitarle esa posibilidad de progresar y de desarrollarse y continuar creciendo, es encorsetarla y debe de doler. Así que su purgatorio está aquí compartiendo con nosotros opciones seguramente para no, pero no la debe estar pasando nada bien, creo yo. Por Claro, su deseo de querer controlar, la abuela era muy controladora. claro, es un círculo vicioso que tiene, hemos visto esas semillas, por así decir, de emoción y pensamientos con varios puntos que se mezclan ahí muy conflictivos entre sí. El tema de lo indígena, lo que le pasó, lo católico, luego la fe puesta en lo mental solo del rezo para evitar emociones muy fuertes de pena por haber hecho lo que hizo, falta de arrepentimiento real en el sentido inocente. Claro, es un mejunje
Y el Dios malo que la espera, así que va a huir todo lo que pueda de Dios, claro. Sí. Claro, y en esa huida enfebrecida totalmente, o como se diga, de la fiebre de la huida con un espíritu, es lo que tú decías, que se debe sentir uno cada vez más enloquecido, más peor. Bueno, y claro, ahí estamos nosotros, que nuestra parte es sanar las heridas y tenerlos en cuenta en la medida en que se dejen y se pueda y nos dejen los miedos, incluso para hablar y pedir guías, como vimos en la oración que has mencionado antes, de esa oración que hicimos incluso en una llamada, que era una carta, oración de Miller hacia los espíritus para terminar llamándoles los guías para ellos y para nosotros. Pero claro, en un estado muy ofuscado, en esa fiebre emocional, no puede ver nada de brillo por ningún lado, de espíritus brillantes. Entonces, claro, debe ser por eso nuestro papel a veces es muy importante, ¿no? De tener esa fe en que pueden aparecer y apoyándose en nuestras heridas, a lo mejor, pues se puede hacer un espacio, un parón y darle un poco de atención a otra cosa que no sea ese, ese trabajo en el que deben estar. Sí, estamos elucubrando mucho, pero si tu hija las vio hacer eso y tienen tanta gente ahí para controlar, porque también estarán pegadas muchos ratos a tu madre, a la sobrina, a los niños de tu hermana, o sea, a los tres sobrinos. Es que hay mucho donde trabajar, entonces debe ser mucho trabajo en el que están pegándose, intentando controlar por aquí a estos, reforzar tal miedo, tal otro, sin saber que lo están haciendo siquiera muchas veces. Entonces, debe ser una cosa súper atareada. Sí, por eso, de alguna forma, comprendiendo la importancia, lo trascendental, Iván, de haber encontrado la verdad divina, de haber descubierto el entrenamiento. Un poco hablábamos con Ana Paula ayer, que me decía esto de la mamá de su amiga, justamente de vino, en una conversación le dije, esto era lo que me estaba invitando a mí a preparar mi equipaje, lo que yo me iba a llevar, digamos, a la experiencia. Por eso me quería comprometer con el estado de sueño, porque la transición es algo que lo vamos a vivir y como de alguna manera llevar este equipaje, y seguramente si es mi deseo me voy a encontrar con algunos de mi familia o cercanos o no, no sé lo que va a pasar, pero de alguna forma llevar esto para poder pasar, hacer ese pasaje con este mensaje, ¿no? Desde ese lugar. Claro, Sí. lo malo es que parece que como no lo absorbamos emocionalmente, parece que luego no es Ujú. fácil acordarse. Sí, sí, así que bueno, por eso vamos a ponerle intensidad mientras la belleza del tiempo nos permita estar acá. Sí, es tremendo. Y esta parte que hablaba, muy interesante y muy súper sencillo, esto de que la ley de la atracción no es la forma de experimentar. Claro. Así, hablando muy en general. O sea, no hay que confundir eso, que, vale, hemos atraído estos espíritus, a mí me están haciendo, yo creo que están absorbiendo mucha energía porque yo no termino, mi lado derecho de la cara y la cabeza y todo eso está ahí imparable de mal, y entonces o sea, atraemos eso, pero como no tenemos la definición clara, practicada, de que no es lo mismo experimentar que tener una experiencia, entonces nos quedamos así en plan nueva era, bueno, todo vale, o bueno, estoy teniendo una experiencia, todo es perfecto, es lo que ha traído mi alma. No, pero eso no es experimentar. Estamos en algo así, ¿no? Claro, sí, completamente, completamente claro. Y ahí en este caso es observar, sí, pero no es
digamos, de alguna forma experimentar. Sí, porque, por ejemplo, Se puede experimentar observando las atracciones, que es lo que veíamos un poco con Ana Paula, con su cuerpo, lo que estaba pasando. Claro, reunir información, sí, pero no es experimentar. o sea, porque, por ejemplo, en el caso límite, que sería Jesús, cuando está en unidad con Dios, se supone que le matan, pero ya no es su ley de la atracción. Claro, Ese es un caso límite donde ya vemos cómo la ley de la atracción no es la forma de experimentar, porque o sea, ahí ni siquiera es la otra ley de los otros y no la están teniendo como una forma de experimentar las que lo matan, sino simplemente están teniendo la experiencia enloquecida. y con eso se distorsiona todo, porque en realidad cuando no ves eso cuando no ves ese episodio, por ejemplo, ese evento de otro lugar, se comprende muy distinto. Porque alguien podría decir, en plan nueva era, decir, no, Jesús estaba experimentando con la ley de la atracción ahí. No. O sea, su alma ya no tenía no tenía que experimentar con cosas negativas o positivas. O sea, ella sí que podía decir, no, pues es una experiencia de... Y ya está. ¿O qué? ¿Cómo lo dirías tú? Porque, o sea, no es la forma... O sea, quiero decir, hay que dejar claro, por si alguien escucha, no era la ley de la atracción de Jesús porque eso, el alma no tiene ninguna cosa que necesite que se vea para limpiarse y poder acceder a más condición en amor. Claro, lo que yo entendí, que no lo asocié a un caso, por ejemplo, en esto que nombras de Jesús, que no es la forma de experimentar ahí donde vos estás pintando, dice, pues puedes experimentar sin que haya cosas atraídas hacia ti que sean negativas o positivas. O sea que fluye, sabemos que bueno, que el alma es un contenedor de emociones y fluye a través de esa, o no, en el caso de bloquear uno, como me pasó a mí, pero el experimentar siento yo que a través de la ley de la atracción va mucho más allá, suponte que yo quiera experimentar, pero fíjate todo lo que entra en el momento de que yo quiera experimentar, porque ha pasado con El Secreto, por ejemplo, de experimentar, que siento que es un experimento, pero que no sabemos que es desamoroso lo que estamos haciendo, porque jugamos a atraer cosas sin la más mínima conciencia de lo que estamos haciendo, y que de alguna manera vos decís, sí, funciona, funciona. Claro, sí, él lo cuenta justamente en el documento de la ley de atracción que sí funciona, pero que tiene sus consecuencias. Por ejemplo, estaba totalmente focalizado en lo material, en objetos que dañaban al entorno, en decisiones egoístas basadas en adicciones. O sea, traía todo, a eso lo asocié, a experimentar con la ley de la atracción. A eso asocié porque es como que parece no sé cómo explicar, la lámpara del genio o algo así, se mueve con el deseo, pero lo hacemos de una forma muy irresponsable. Yo entendí así, claro, por eso dicen, puedes experimentar sin que haya cosas atraídas hacia ti que sean negativas o positivas. Pero en el Es decir, contexto de lo que está hablando aquí, que es observar las atracciones de otras personas. O sea, puedes experimentar sin que esas cosas se vean atraídas hacia ti. simplemente observando atracciones negativas o positivas de otras personas. Claro, y ahí entra, puede ser el caso de la crucifixión, que no era Que crucifixión. quizás mejor sería quitarle el punto y seguido, Claro, sí, exacto, sí, aunque será lo que aparezca en inglés, pero un punto y seguido, pero a veces los puntos y seguidos a lo mejor para ellos son diferentes y aparte también es una transcripción que hacen muy buena, pero es una transcripción del taller y a veces pues lo coloquial no pasa al escrito, ¿no? claro, sí, entiendo. El sentido más
digamos así. No, y para nosotros justamente puede ser, para nuestra interpretación puede ser distinto. Sí, porque esto es lo que en gran medida las instituciones y los desencarnados más oscuros es lo que evitan que haya, que es esto que se dice mucho de que se aprenda de la historia, porque las atracciones negativas y positivas de otras personas en el pasado también puede ser. Y sin embargo, lo que se favorece hoy en día, pues es que las generaciones no se comuniquen, no haya la más mínima transmisión de sabiduría sobre la vida ni nada. Entonces es como si naciera de nuevo cada ser humano en un mundo completamente de inmediatez completa, ¿no? Donde hay que comprar, hay que jugar al videojuego. Y esto, o sea, son así como, ¿cómo no va a ser desastroso, ¿no? Si ni siquiera experimentamos observando todas las hostias que se han metido, las guerras y todas esas atracciones de la humanidad de hace años, pues claro, esto no. Y claro, pero además nuestra versión de que Dios lo permite, o como justamente hoy hice la invitación al vivo de mañana que decía, bueno, si no, ¿por qué Dios no hace algo? Eso, totalmente desconectado de nuestro comportamiento y en qué medida estamos participando por omisión o comisión en todos los eventos. ¿Y de qué lo vas a hacer entonces el vivo de mañana? ¿En el Facebook? Habíamos empezado, porque me habían preguntado cómo yo rezaba, entonces había empezado a hablar de la oración. Justamente con vos tuvimos la oportunidad, por ley, me compartiste la oportunidad de hablar de comunicarnos con Dios en esa misma semana. Y bueno, hay dos fases, ¿no?, de la comunicación, que es cómo nosotros hablamos y después cómo nosotros escuchamos a Dios. Entonces, claro, yo sentía que no escuchamos a Dios, básicamente, porque claro, cuando analizamos qué sostiene nuestra versión de Dios, es justamente no es real. Ese Dios en el que creemos, que pedimos que nos sane, que nos salve, que se haga cargo de todas nuestras adicciones, que responda, que, bueno, entonces, claro, ahí comprendí que antes de hablar de cómo escuchamos a Dios, tenemos que reconocer que nuestra versión de Dios no es la real y que no, no tenemos fe. Y después recién vamos a poder escuchar a Dios, porque Él sí nos escucha todo el tiempo, pero justamente no se trata de su lado, se trata del nuestro, que está cortado, ¿no? Claro, obstruido por la fachada. Así que bueno, era eso más o menos, y justamente hablé de eso, ¿no? En principio de comenzar a, a reconocer esa versión de Dios, el reconocer, como hablábamos hace un rato, de que no queremos sentir, no queremos experimentar, queremos todo hecho, queremos rápido, si puede ser ya. Y bueno, también el Dios que nos ama tanto que no nos daña de ninguna forma, jamás. Y eso también nos cuesta entender, somos nosotros mismos los que nos estamos haciendo el daño. Todas nuestras creaciones, ¿no? Las enfermedades, el pecado de los niños, la fachada, el miedo, el Además, es que sufrimiento. ¿no te parece además fascinante eso de que sea todo tan tragicómico? Es súper cómico que en la educación y en todos los lados no, no se hable de aprender de los errores del pasado de una forma así alegre, práctica, y a nivel de civilizaciones, social, de cultura. O sea, no está enfocado en eso realmente, en mejorar nada. Eso es curiosísimo. Eso es muy, muy cómico. Sí, incluso Iván, todo lo que hablábamos justamente en este proceso, cuando hablábamos de la educación, que está en oposición, es una de las instituciones que contribuye a esta rebelión masiva, a la disociación
y bueno, de por sí que va en oposición al libre albedrío, o sea, en todo sentido, y además que de la verdad, de conocer a Dios y amarlo a través de, bueno, un poco lo que dice la imagen ahí, ¿no? Siento el viento, qué hay detrás de lo que estoy sintiendo, el viento en mi cara, ¿no? Y que lo cuenta Jesús muy bien, cómo podemos ver esa presencia de Dios a través de todo lo que nos rodea. Y claro, sí, la escuela te quita todo. Y hablando de verdades, lo que acaba de decir ahí en el video que compartimos hoy, recién, justamente que están todas determinadas, cerradas, son certezas, no se discuten, tienen que responder a veces con las mismas palabras que dice ahí. O sea, wow, sí, es mucho, Y muy, muy, en las familias mismo, a mí me parecía, o sea, eso es muy sorprendente, que una cosa tan delicada, que todo el mundo sabe que hay mucha tensión, como es criar a los niños, no haya absolutamente nada. O sea, prácticamente, a no ser, quizás en algunas familias hay alguna tradición de tener mucho cuidado, de educar, o en algunas religiones, para bien y para mal, hay una escuela, una especie de catequesis de los matrimonios, de no sé cuántos, pero que no, o sea, que es un desierto impresionante, o sea, de la cosa que es más, que nos hace tener que abortar, además, a los niños, tener entre comillas, tener que, porque no hay soluciones ni para las chicas, ni para las jóvenes, ni nadie quiere mirarlo de frente, todo está lleno de vergüenza, de no sé qué, o sea, todo esto que estamos diciendo de lo tragicómico que es que no haya comunicación de cultura de cultura de verdad, de a ver qué hacemos, cómo es mejor, qué es más armonioso, o sea, qué dan mejores efectos. sí, Lo que hace que no sé, que parezca que haya que abortar, que todo eso. sí, lo que decía Jesús en uno de los que vimos ayer, la ilógica idea de que hay que atacar para defenderse. eh, Cómo defenderse atacando y pegando a otro, o sea, de argumentar de que este es el modo de resolver algo. Sí, tal cual, Sí. muy coherente. Bueno, pues gracias y ya pues si quieres nos despedimos. Sí, gracias, Iván. Muchas gracias. Disfruté mucho. Hicimos un recorrido enorme. Sí, aquí hemos imaginado muchos escenarios posibles ya quizás, bueno, alguno que otro, y a ver qué tal con nuestros desencarnados también. Bueno, pues hasta el siguiente. Hasta el próximo.